como la flor del campo que crece, se pone muy hermosa, muy bella, pero muy poco tiempo, porque se vuelve a desaparecer. Así es la vida del hombre sobre esta tierra. Lo único que va a contar es lo que nosotros hayamos hecho para entrar a la eternidad. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues aquí está el libro de instrucciones, la Biblia, para poder entrar a la eternidad seguro con Cristo. Muchas gracias, Señor. Dios bendiga sus vidas, sus corazones en esta mañana, y vamos a prepararnos para oír la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Génesis, capítulo 14 del libro de Apocalipsis, si están atentos. El capítulo 14, y vamos a continuar en el versículo 8. Así que vamos a leerlo para que así puedan ustedes tomar sus lugares. Y el otro ángel, o sea, aquí ya está hablando de otro ángel con otro mensaje diferente. Y el otro ángel le siguió al anterior diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel, otro tercer ángel, le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo que sube del tormento de ellos sube para siempre jamás, por toda la eternidad. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, no tienen descanso. Por eso tenemos que aprender a descansar en Jesús. Él es nuestro reposo, nuestro descanso, para que cuando entremos a la eternidad vayamos con el reposo de Dios. No tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Naturalmente que está hablando de el anticristo, de la bestia. Pueden tomar sus lugares. Vamos entonces ahora sí a estar muy atentos a la palabra de Dios, muy atentos, muy preparados, para que puedan apercibir y puedan estar muy conscientes de lo que la Biblia nos enseña, que es muy importante para nuestra vida. Y aquí entramos en esta porción una vez más, a una parte de la Biblia donde nuevamente volvemos a aprender que solamente hay dos caminos. Como dice Deuteronomio, ¿verdad? 11:29, ¿no? El camino, que solamente hay dos caminos y debemos de escoger el camino correcto. Dos caminos para todos los seres humanos. Dios nos dice: escoge pues la vida, porque allí es donde está nuestro futuro asegurado con Jesucristo. Y estos son solamente dos opciones que se nos presentan a todos los seres humanos: el de la viña del Señor o el del mundo. O escoges a Jesucristo o escoges a Satanás. No hay opciones, no hay ningún término medio. Y muchos tienen la oportunidad de tomar esta decisión ahora, en este día. Quizás sea el día en que tienes la oportunidad de tomar esta decisión, la cual determinará todo tu futuro eterno.
Y hoy tienes la oportunidad de aceptar la marca, como dice la Biblia, o el sello del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Y esto solamente sucede, de acuerdo a Efesios 1, versículo 12 y 13, solamente sucede cuando nosotros creemos a la Biblia. Por eso tenemos la Biblia, es el instructivo, es precisamente nuestro guía, nuestro manual donde estamos nosotros a través de la Biblia hablando de profecía, hablando del pasado, presente y futuro, porque la Biblia abarca desde el principio hasta el fin. Habla del final de los tiempos, habla del principio de la creación de Dios. Creo que es muy saludable, muy seguro, espiritual y emocionalmente tener una guía correcta para saber lo que puede suceder en el futuro y entenderlo y esperar que a través de esta decisión que tú tomes de servirle a Jesús, te des cuenta que es la mejor decisión de tu vida. Dice la Biblia que nosotros cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, entonces es cuando dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Este sello en la Biblia implica propiedad y pertenencia. Es algo de lo que ya hemos hablado para que nosotros hagamos un análisis de lo que estamos estudiando y sigamos nosotros adquiriendo este conocimiento tan importante para nuestra vida. Así que cuando escuchamos el Evangelio y creímos en la palabra, automáticamente, Efesios 1:13, fuimos sellados. De acuerdo a la Biblia, este sello implica propiedad, pertenencia. Ya no puedes recibir otro sello. Por eso es importante que ustedes y yo lo entendamos. Si el vaquero ya erró su animal y si alguien le quiere poner otro sello encima, ni se va a entender, ni se va a saber de quién es propiedad. Por eso, los que ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ya no podemos recibir otro sello. Ya el anticristo no va a poder sellar a aquellos que ya son propiedad y que ya son de Jesucristo, que ya pertenecen a Dios. Es importante que ustedes y yo lo denotemos en esta mañana, porque viene el tiempo cuando va a existir precisamente un tipo de adoradores, pero que van a ser sellados porque todavía no tienen el sello del Espíritu Santo. Y van a ser sellados y se van a convertir en adoradores del anticristo, no aquel que ya es propiedad y pertenencia de Dios. Dios nos sella y nos toma como su propiedad con el propósito de que el mundo espiritual que nos rodea, sean principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires, como lo explica el apóstol en Efesios, sepan claramente estos espíritus que vagan en los aires que pertenecemos al pueblo de Dios. Ellos saben identificar a los que son de Dios. Ananías y Zafira, de acuerdo a la Biblia, vemos que les hablaron espíritus inmundos, a estas dos personas. ¿Se recuerdan ustedes de esa ocasión? Cuando dice la Biblia que defraudaron en la promesa que le habían hecho a Dios de entregar lo que había costado una propiedad que habían vendido y entregársela a los apóstoles. Esta defraudación naturalmente tiene que ver también con aquellos encantadores que quisieron utilizar el nombre de Jesús para sacar espíritus inmundos. ¿Qué es lo que les quiero decir?
que hay gente que todavía, aunque esté en el cristianismo, es muy probable que todavía no tenga el sello del Espíritu Santo. Estos espíritus se volcaron contra estos hechiceros y les dijeron: a Jesús conocemos, sabemos también quién es Pablo. Quiere decir que ellos identifican al que tiene el sello del Espíritu Santo. Amén. Como también pueden identificar al que no está todavía sellado. Y cuidado, porque te va a agarrar ese espíritu y te va a desnudar y te va a avergonzar si quieres meterte en los terrenos espirituales sin tener el sello del Espíritu Santo. Eso significa que los espíritus que vagan en los aires, los principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas, saben quién es hijo de Dios y quién no. Ellos saben y nosotros queremos que ellos sepan claramente, con toda certidumbre, que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Porque dice la Biblia que fuimos comprados por precio y sellados por Dios. O sea, tenemos la marca de Dios en nuestras vidas. Ya no se nos puede poner otra marca ni tampoco otro sello, porque ya tenemos dueño. ¿Cuántos en esta mañana se sienten propiedad de Dios? Y que Él pueda decir: tú eres mi hijo, tú eres mi padre, yo soy tu padre. Y que exista una interrelación profunda, de tal manera que nos podamos identificar como hijos de Dios. Así que ya tenemos dueño, ya estamos marcados, ya nadie nos puede tocar. Pero el que no tiene el sello del Espíritu Santo, dice la Biblia en Romanos 8:9, que no es de Él. Pero teniendo este sello al cual nosotros estamos haciendo alusión, dice: conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros ya somos distinguidos, de acuerdo a la Biblia, espiritualmente por el sello del Espíritu Santo. Pero si tú no has permitido que Dios te ponga un sello y te identifique como hijo de Dios, si tú no has permitido que Dios ponga este sello, yo quiero decirte, desde ese momento tú tienes que entender y estar consciente que todavía, si no lo has permitido, todavía no perteneces al pueblo de Dios. Pero el día que Dios nos sella, estamos conscientes y sabemos inmediatamente que ese sello, desde que Dios te lo pone, sabes, estás consciente que le perteneces a Él, que Él es tu Dios, que Él es tu pastor, que Él es tu protector, que Él es el que está a tu lado. Él dijo: yo voy a estar en ti todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía, y que su protección estaría conmigo todos los días. Yo estoy cobijado por Dios, estoy bajo la sombra del Omnipotente, y nada ni nadie me puede dañar ni me puede sellar, porque pertenezco a Jesucristo. Si no es así, vas a estar muy propenso a aceptar el sello que viene del Anticristo, y le vas a tener que adorar. Pero nosotros ya le pertenecemos a Dios, gracias a Dios. Ya le pertenecemos a Dios, ya tenemos un dueño. Así que no pueden ponernos otro sello de ninguna manera, porque ya pertenecemos a Dios. Y tampoco, al tener este sello, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jamás, 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 jamás. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la eternidad. Amén. ¿Sabía esto? Amén. Pertenecemos a la eternidad. Amén. Y el tiempo para nosotros aquí ya no cuenta.
Por eso decía Pablo, yo ya estoy sentado con Cristo en gloria, porque el tiempo aquí en la tierra ya no cuenta para nosotros. Ya estamos desde el momento en que recibimos a Cristo viviendo a la luz de la eternidad. Todos los cristianos tienen que estar conscientes de esto. Tienen que saber que desde el momento en que nos entregamos a Jesús, ya nuestra vida realmente aquí sobre la tierra ya no cuenta. Pero sin embargo, aquellos que no han recibido a Jesús, su vida aquí en la tierra es como un holograma que se va a desaparecer, no va a tener ni siquiera ni conciencia, ni idea lo que es el reino de los cielos, y va a vivir perdido para siempre, en eterna oscuridad, sin haber tenido la posibilidad siquiera de saber qué hay en el reino de los cielos. No así nosotros, porque ya estamos en la eternidad, ya nada nos puede apartar del reino de los cielos, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni espada, ni cuchillo, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni la muerte. Al contrario, la muerte es lo único que nos separa de Jesús. ¿Verdad que así dice la Biblia? Cuando partamos del cuerpo, inmediatamente presentes al Señor. ¿Quién no va a querer morirse así? Vamos a leer el versículo 8 para continuar. Aquí se anuncia la caída de Babilonia, la gran ciudad. Apocalipsis 14:8. Y es la primera vez en Apocalipsis que se anuncia la caída, escuchen ustedes, de este sistema de confusión, porque cuando se habla de Babilonia se refiere a todo el reino que domina la tierra, político, económico y religioso, que es precisamente el sistema, la forma que el anticristo utilizará para poder reinar y para poder controlar al mundo. Ahora, este sistema de confusión que se ha levantado sobre todo el mundo, dice que este sistema babilónico ha dado de beber a todas las naciones, a todas, el vino del furor de su fornicación. Y ha hecho que todas las naciones del mundo, todas, absolutamente todas las que reciben el sistema religioso romano, como cuando visita las naciones como un jefe de Estado, es porque está participando espiritualmente del vino de su fornicación. Quiere decir entonces que el mundo y las naciones están intoxicadas y las tiene a todas las naciones como borrachos, como borrachas. Y en el mundo espiritual, los gobernantes y las gentes y las naciones de la tierra, según el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 7, está un velo sobre todas las naciones. Un velo o una cobertura, dice la Biblia, que cubre a las naciones. Y en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que nosotros estábamos también en medio de esas naciones con un velo que no podía darnos la visión y el entendimiento para entender lo que hay en el reino de los cielos, para entender lo que la Biblia contiene. Por eso, cuando una persona se convierte a Cristo, dice la Biblia, la venda de los ojos le es quitada, o el velo le es quitado, y entonces comienza a ver realmente cómo este sistema religioso ha embriagado a las naciones por todo el mundo con un sistema de idolatría y de anticristianismo que hasta le dan la bienvenida como un jefe de Estado.
Me refiero al caballero del bonete bicornio en la cabeza, en la chompeta, que es recibido de esa manera. El anuncio de la caída es solamente, escuchen ustedes, es como un precursor de lo que viene en el capítulo 17. Cuando lleguemos ahí, nos vamos a deleitar. Porque allí describe de una manera específica este sistema religioso del que han participado todas las naciones. Pero cuando nosotros estábamos envueltos en ese ambiente de religiosidad, fue necesario que Cristo se revelara a nosotros para abrirnos los ojos, para abrirnos el entendimiento, para rescatarnos de ese estado de ceguedad en el que nos encontrábamos. Entonces las naciones están cubiertas con un velo. Todos los políticos están de alguna manera cubiertos con un velo, que no pueden ver claramente que sus relaciones, que sus compromisos que tienen con esta ciudad han envenenado espiritualmente estos gobiernos, para que a través del trato político, religioso y económico puedan beber del vino de su fornicación. Aquí la palabra fornicación no se aplica físicamente, sino que significa abandonar el verdadero camino. Significa abandonar al verdadero Dios. Cuando el Dios verdadero no tiene absolutamente nada que ver con lo que esta ciudad está tratando de proclamar. No importa cómo se vista, cómo se ponga, no importa la piedad que trate de presentar, es una alteración, es una fornicación espiritual la que está llevando a cabo con falsas enseñanzas, con falsa doctrina, con idolatría, con inmundicia, con todo lo que tiene que ver con Dios. No importa cómo esté tratándose de proclamar en el mundo Babilonia, vemos que no solamente es mencionada más veces que ninguna otra ciudad en la Biblia. Es más, es la segunda ciudad más mencionada después de la ciudad de Jerusalén en la Biblia. Y desde el capítulo 10 del libro de Génesis, cuando es mencionada ahí, se habla precisamente de un acto de un hombre llamado Nimrod, el líder que se levantó para supuestamente tomar un gobierno mundial y tratar de controlar al mundo y tratar de que este líder cazador, que fue precisamente el fundador de Babilonia, y de acuerdo a la Biblia, ahí en ese lugar tuvo su origen, tuvo su cuna la idolatría. De Babilonia fue donde salió absolutamente todo: brujería, idolatría, hechicería, todo lo que tiene que ver en contra de Dios salió precisamente de esta ciudad llamada Babilonia, que está allá en el oriente. Ahí los hombres, dice la Biblia, que construyeron la torre de Babel. Pero oigan ustedes, este levantamiento de esta torre es como un monumento a la rebelión y a toda religión falsa y a toda idolatría, y vemos que de ahí precisamente esa idolatría se dispersó por todo el mundo y se fue hasta todos los confines de la tierra, se expandió de una manera impresionante. Después de que Dios confundió el lenguaje humano allí en Génesis 10, vemos aquí el primer intento de la humanidad de lo que se conoce en este tiempo como la globalización, o el primer orden mundial, con la idea de unirse todos y de formar una sola comunidad y de ser gobernados por un solo hombre llamado Nimrod.
Y ya nosotros entendemos y sabemos que no es el propósito de Dios. No ese es el propósito de Dios, porque Dios sabe que desde el momento en que toda la humanidad se entrelaza, como lo que está sucediendo precisamente en estos tiempos, en los tiempos finales, donde están hablando de unámonos, hagámonos un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, vamos a globalizar, no vamos a ver diferencias entre nosotros, vamos a hacer que todos seamos como una sola comunidad, no importa, chivos, vacas, becerros, serpientes, burros, todos, imagínense ustedes, tratar de hacer una sola comunidad. Y esto naturalmente ya había surgido esa idea precisamente en el tiempo de Nimrod, cuando trató de levantar esa torre y dijo, y vamos a llegar hasta donde está Dios, y vamos a hacer esto, y vamos a ser muy reconocidos, vamos a ser de renombre. Pero Dios vio precisamente esa idea en sus corazones y los confundió para que no continuaran con ese plan diabólico. Y es exactamente lo que está sucediendo en este tiempo. Y lo están tratando de llevar a cabo a través de todos los medios de comunicación que existen, a través del internet, a través de los medios masivos de comunicación, a través del YouTube, a través de este sistema están tratando de lograr precisamente esta idea que ahora se ve cada día más clara en este tiempo. Y vemos que poco a poco se están formando en bloques. La Unión Europea, en Asia, en América. Ya hay 3 bloques de naciones uniéndose. Eso significa que poco a poco se tiene que ir armando el rompecabezas, formando los bloques, los legos, como pudiéramos decirlo, hasta darle figura a esa ideología de un solo gobierno, de una sola moneda, de una sola religión, de un solo gobierno. No es nada extraño que ustedes y yo en este tiempo comencemos que esto cada día más y más va a comenzar a tomar forma. Estos bloques de naciones uniéndose, precisamente ese es lo que va a preparar, especialmente en Europa, y va a ser como la pavimentación para que aparezca el futuro líder mundial, el futuro dictador mundial, llamado en la Biblia el anticristo. La otra expresión que encontramos en el versículo 9 y versículo 10 dice: el vino del furor de su fornicación. Esto ilustra cómo Babilonia hace que el mundo se embriague con sus deleites pecaminosos y que el mundo participe en una orgía de rebelión. Una orgía de rebelión. Porque ¿sabían ustedes que la embriaguez altera las emociones del hombre y lo hace que se convierta y se haga más susceptible a la orgía? A que comience a sentirse un Superman y que crea que todo se le haga fácil. Pero es una persona que está en los vicios, no es simplemente una persona viciosa. Ese vicio lo puede llevar a alterar sus emociones y a querer más. Y eso es precisamente lo que sucede cuando existe precisamente la embriaguez. Te hace más susceptible, más débil en todo lo que tiene que ver la vida moral y espiritual.
Y es precisamente de lo que se trata, de una participación, de una orgía de rebelión, de aborrecimiento e idolatría. Pudiéramos decir, en un desafío completamente y deliberadamente abierto hacia nuestro Dios. Naturalmente que aquí la fornicación es la prostitución espiritual en el sistema falso del anticristo como resultado precisamente de esa iniquidad que se está moviendo en el mundo. Y vemos que en los versos 9 y al 11, este ángel es enviado precisamente para advertir. Versículos del 9 al 11, para advertir a la humanidad. Y nuevamente vemos lo que Dios está haciendo. Nuevamente lanza una advertencia antes de que todo termine, como lo hizo cuando se llevó a cabo la predicación del Evangelio eterno. Es como advertir, es como alertar. Antes de que venga el fin, Dios de alguna manera está tratando de darse a conocer al mundo, y a pesar de lo que está sucediendo en el mundo, dice que el Evangelio eterno va a ser predicado en todo el mundo. Esta advertencia también la vemos que es una advertencia que tiene que ver con toda la humanidad, como lo hizo con la predicación precisamente de este evangelio, porque Dios no va a juzgar sin antes habernos dicho, sin antes habernos advertido. Escuchen ustedes, está hablando precisamente desde el versículo 9 hasta el 11, y les está hablando precisamente de la advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, si tú dejas que te pongan la marca en tu frente y en tu mano, vas a beber del furor de la ira de Dios. Por eso es que los hijos de Dios ya no podemos ni de ninguna manera, porque la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Pero los que todavía no han entregado su vida a Cristo están propensos y están de alguna manera en un riesgo constante de que llegue el momento en que tengas que tomar la decisión: o me marco o le sirvo a Jesucristo. Y la advertencia es clara: tienes que entender esto, que Dios de alguna manera está advirtiendo, llegando a tu corazón, tocando a la oferta de tu vida y diciéndote: prepárate, entrégale tu vida a Cristo, no te arriesgues, porque lo que viene es realmente algo sin precedentes sobre esta tierra. No debes de arriesgarte. Este mensaje de advertencia nos habla precisamente del lago de fuego que está, dice la Biblia, en fuego y azufre, el tormento eterno que no puede ser apagado, y está preparado para todos aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Para mí es claramente un mensaje de advertencia de parte de Dios, para que se aperciban todos los hombres, todos los moradores de la tierra. Encontramos entonces en esta porción de la Biblia la advertencia a la humanidad, y les advierte también de el terrible futuro que la humanidad va a encarar. Aquellos que acepten marcarse por el anticristo, dice claramente, versículos 10 y 11, beberá del vino de la ira de Dios. Beberá del vino de la ira de Dios. Vemos una referencia precisamente a la perpetuidad del infierno. Porque dicen los testigos de Rousset que el infierno es aniquilación. Y dicen, y como es una aniquilación, ahí termina todo. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jesús.
A ver si le vamos a creer más a Russell o a Jesús. Vamos al libro de Marcos. Abran su Biblia en el capítulo 9 del libro de Marcos. Y vamos a ver desde el versículo 43. Ellos aseguran que el infierno es aniquilación, que ahí termina todo. Pero veamos qué dice Jesús. Marcos 9:43. Comienza diciendo: y si tu mano te escandalizare, córtala, que mejor es entrar a la vida manco que teniendo las dos manos, e ir al Gehenna, que traducido del griego es infierno o Hinnom, al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí encontramos claramente que Jesús está hablando precisamente de un lugar que no puede ser apagado y también símbolo de destrucción completa. Esta palabra surgió de la palabra Hinnom, que era un tiradero de basura que estaba hacia el norte de Jerusalén, que ardía constantemente y que aún muchos cuerpos eran echados allí. Y vemos que era un lugar que siempre estaba ardiendo. Y yo pienso y digo una cosa, y esto es muy importante que nosotros lo meditemos. Se trata precisamente de un símbolo de destrucción completa. Cristo vino precisamente a ser sacrificado para salvarnos. ¿De qué? ¿De qué? Alguien puede decir, pero ¿de qué vino a salvarme Jesús? Pues precisamente vino a salvarte del infierno. Vino a salvarte de la muerte eterna, de la condenación. Por eso dice la Biblia que los que están en Jesucristo ya no hay condenación para ellos. Ya la ira de Dios no está sobre aquel que sirve a Jesús, porque hemos sido nosotros rescatados del mundo en que nos encontrábamos para vivir en una salvación eterna a la que Dios nos ha llamado desde el día que oímos la Biblia. Desde el día que tú has escuchado la palabra de Dios, ¿cuánto se ha realmente germinado esta semilla espiritual en tu vida? ¿Cuánta convicción tienes? ¿Estás realmente sirviéndole con todo el corazón o simplemente lo llevas por encimita? No se trata de eso, se trata de servirle bien a Cristo. Si le vas a servir, sírvele bien. Dale toda tu vida, dale todo tu corazón, dale toda la gloria, toda la alabanza a Él, pero sírvele con todo tu corazón, porque Él vino a hacer algo grande con nosotros. El Evangelio tiene alcances inimaginables para aquellos que se meten en Él, quien lo prueba, quien comienza a deleitar su alma al ver lo que tiene el Evangelio para nosotros. Es un deleite espiritual. Verdaderamente es un gran deleite espiritual. A eso precisamente vino Jesús. Y si no hubiera un infierno, entonces Cristo desperdició su tiempo al venir a rescatarnos. Si no hubiera un infierno, entonces no tendría sentido lo que Él hizo por nosotros. Porque todo lo que Él hizo, lo hizo en favor del pecador perdido. Amén. Y no sufrió en vano, porque aquí está precisamente el fruto de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En el versículo 44 del capítulo 9 de Marcos dice: el fuego nunca se apaga. Cuidado con Russell. En el versículo 47 dice: al fuego que no puede ser apagado. En el versículo 46 dice: el fuego nunca se apaga. En el versículo 47 dice:
que debemos de cuidarnos de no ser echados al infierno que arde constantemente. Y en el versículo 48 dice nuevamente el fuego que nunca se apaga. Y Cristo nos dice que en este lugar el fuego es real. Pero puede seguir quizás jugando su mente con una pregunta, me imagino que quizás si tiene alguna ideología de Carlos Roussel en su mente, y luego puede surgir, bueno, pero si arde se tiene que consumir, ¿no es cierto? Y puede desintegrarse el cuerpo y desaparecerse. Pero sin embargo, quiero decirles algo. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Cuando andaba pastoreando las ovejas de su suegro, que vio un fuego que le atrajo, un fuego que le llamó la atención. Y dice en el capítulo 3 del libro de Éxodo, que comenzó a ver esta visión y comenzó a ver un arbusto, una zarza que estaba ardiendo, hasta tronaba así como truena la lumbre, pero dice la Biblia que se acercó y el fuego que estaba ahí no consumía esa zarza. Quiere decir que hay fuego de Dios que consume, hay fuego de Dios que consagra y hay fuego de Dios que atormenta. Depende del fuego. Vemos aquí precisamente en esta visión que le llamó mucho la atención a Moisés, y quería saber qué estaba pasando. Quería saber por qué no se quemaba. Vemos dos cosas, versículo 2 y versículo 3. Número 1, no se consumía. Número 2, no se quemaba. ¿Será que Dios sabe lo que va a hacer con aquellos que no aceptaron su evangelio, que decidieron irse por otro camino? Y que cuando lleguen a la eternidad sea un fuego que realmente no consume, pero que lo vas a sentir en tu vida, en tu corazón, como un fuego que arde y que no puede ser apagado. Claro que es posible, porque Él es el Dios de todas las cosas, el incomprensible en muchas cosas de nuestra vida. En este fenómeno que estaba viendo Moisés, vemos donde estaba involucrado algo físico, pero no se consumía. Fue precisamente la razón por la que atrajo su atención, porque era un espectáculo insólito, algo totalmente distinto, algo diferente, algo nunca antes visto. Y luego ya sabemos lo demás que pasó con Moisés. Vemos entonces que sí, efectivamente puede ser un fuego que no consume, que no destruye, pero que atormenta la vida espiritual. No sé cómo será, pero es un tormento eterno. Así que descartamos de que se trate de la aniquilación, porque es un fuego distinto. En el versículo 10 donde estamos de Apocalipsis, regresamos, vemos aquí que habla de la ira de Dios sobre aquellos que reciban la marca y los que adoren al anticristo. Después de esta acción vemos que inmediatamente se mira la reacción de Dios. Después de que aquellos que recibieron la marca de la bestia y el número de la bestia, la reacción inmediata de Dios es ira, y es la reacción de un Dios santo ante el pecado. Es eso precisamente lo que es la ira de Dios, una reacción inmediata, una reacción de un Dios que tiene que forzosamente actuar. Dice Romanos 1:18 que la ira de Dios sobre aquellos que reciben la verdad,
que la proclaman, que quizás la han oído muchas veces, pero que la retienen en sus vidas. Estos son los hombres que quieren luchar contra Dios, que resisten la verdad. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. La ira de Dios contra aquel que escucha la verdad y la resiste y la resiste. Al cabo no pasa nada. Voy a seguir viviendo como estoy viviendo. Todo se mira normal, el sol sale normal, voy a trabajar, como, llego a casa, duermo. Todo es normal. Están resistiendo la verdad. Y todo aquel que resiste la verdad, la ira de Dios está sobre él, porque Dios tiene que actuar en contra del pecado. Quiere decir que sí hay personas, que sí hay gentes, que sí hay seres humanos que resisten a Dios, que luchan contra Dios. Y dice la Biblia que será este tipo de acción la que lo va a llevar al tormento de fuego y azufre para siempre, jamás, sin reposo, ni de día ni de noche. Por eso aquí es interesante la palabra reposo. Cuando Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que ya no soporten la vida, vengan a mí, que yo les voy a dar su Shabbat, les voy a dar su descanso. ¿Por qué estás sufriendo sirviendo a Jesús? ¿Por qué no puedes servirle a Él? Ve a Él, descansa en Él, dale todas tus cargas. Él dijo: echa todas tus cargas sobre mí, yo las voy a llevar. Ya no andes cargando ese bultote. Cuando hay alguien que quiere quitarte esa carga, quitarte esa situación, eso que te está agobiando, que te está entristeciendo, que te está aprisionando, que te está haciendo sentir como un miserable, ¿por qué no entregas esa carga a Jesucristo cuando Él dijo que era el reposo de nuestras almas, el descanso de nuestras vidas? No es necesario estar sufriendo cuando hay alguien que ya sufrió por nosotros. En Isaías 61 dice de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando del Mesías, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a los que ya no pueden con la vida, a los que ya no soportan en este mundo. Él nos dio la esperanza de que si estamos abatidos, si estamos tristes, si estamos quebrantados, si estamos encarcelados, si estamos de alguna manera presos, Él quiere darnos esa apertura de cárcel para que se abra el reino de los cielos a nuestro favor y aprendamos a vivir de acuerdo a la eternidad, al lado de Jesucristo. Dios quiere que todos los hijos de Dios tengan esa visión y puedan entender. Ahora entendemos que Él vino precisamente a publicar libertad a los cautivos, a abrirle la cárcel a los presos, a darle a aquellos que están abatidos, a ayudarlos, a sanar a los que están enfermos, a los que quieran realmente ver la obra de Dios en sus vidas. Dios está dispuesto a hacerlo en esta ocasión, en esta mañana. Entrégate a Él. Y ahora, desde este momento, Cristo es el Señor del sábado. Descansa, 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 descansa en Él, descansa en Él. Ya no cargues lo que estás cargando, descansa en Jesucristo. ¿Quieres venir y traerle todas tus cargas a Jesús? ¿Por qué no lo haces? Pónganse de pie. Descansen en el Señor. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis cansados, perturbados, desmotivados, sin aliento, sin ánimo, con tristezas en su corazón, con pecados que a lo mejor estás cargando y no se los has confesado a Cristo. Él quiere hacerte descansar. Él quiere darte el descanso en esta preciosa hora. En este momento Él quiere hacerte descansar. Señor,
fortalece a tus hijos. Véngase para acá. Venga a formar un altar de adoración aquí para Dios, en este lugar. Vamos a unirnos en oración para que Dios haga la obra. Si ya no aguantas, háblale a Jesús. Si estás sufriendo, decláraselo. Dile: Señor, ayúdame. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Levanto mis manos, Él dio su sangre para que nosotros disfrutáramos de esta aunque salvación tenga tan grande. mil problemas. Señor, glorifícate en esta mañana. Cuando levanto mis manos, Aleluya. comienzo a sentir Comienza, Señor, una a bendecir las vidas. unción que me hace Comienza a darle descanso, Señor, a cada uno Cuando de estas almas, levanto mis a cada uno manos, comienzo a sentir que puedan sentir, Señor, el descanso de sus almas. Señor, que cuando levanto mis descansa esta manos, mente y este mis corazón. cargas se En van, nombre de Jesús. nuevas fuerzas Espíritu Santo, renueva nuestras me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto tus